Bien, amado, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno, qué fantástico. Bueno, saludar a nuestros amados que están a través de las redes sociales también y los que vayan a ver posteriormente este tiempo precioso. Durante esta semana que ha pasado, ha sido un tiempo precioso también. Una de las cosas que me permitía el Espíritu poder ver es, había preocupación de muchos hermanos y hermanas, es cómo saber si nací o no nací, que es una interrogante que todavía corre por nuestra cabeza. Cómo saber que lo que se está produciendo en mí o en otras personas es sinónimo de nuevo nacimiento. Ahora es interesante porque si alguien diría, yo te puedo decir cuándo naciste, está mintiendo, porque las escrituras no dicen que hay una fecha específica, sino que el nuevo nacimiento se produce en una persona donde no hay temporalidad, sino donde hay eternidad. Y también que nos sirve esta mañana para entender que en muchas ocasiones consideramos que un acto o una acción es sinónimo de nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento no está determinado por acciones, ni por eventos que hagamos, sino por una vida que está dentro de nosotros. O sea, si la vida nos toma, ese día nacimos. Pero después todo aquello que se asemeje a un nuevo nacimiento o a la expresión de Cristo, pero que no es producido desde esa naturaleza, bueno, es una acción buena de la carne, pero no es Cristo, ¿no? Entonces, que esta mañana sirva para que el Señor siga siendo formado en nosotros, y oramos para que el Espíritu nos dé el entendimiento que solo se produce en la mente de Cristo, no se produce en nada de nuestra intelectualidad, ni nada de lo que nosotros consideramos. Y me quiero partir por compartir esto, ¿no? Hay una creencia entre muchas personas, aún entre los creyentes, hay una creencia que es necesario que el Espíritu lo traiga abajo de una vez por todas. ¿Cuál es esa creencia? Que el cristianismo comienza con asistir a la iglesia o cambiar de conducta. Ahí no comienza el cristianismo. O sea, el hecho de asistir a algún lugar no me hace cristiano. O el hecho de ajustar yo mismo mi comportamiento para parecerme a Cristo tampoco me hace cristiano. O sea, ¿qué me hace cristiano? El término lo dice, que Cristo me tome y me gobierne, donde dejo de ser yo y lo que yo considero. Entonces ahí la vida del cristiano, o sea, Cristo formándose en mí, es que se va a ver reflejada o se va a notar. Pero después toda acción que la produzca la mentalidad o los buenos deseos del ser humano para parecernos a Cristo no es sinónimo de que hayamos nacido. Tampoco es sinónimo de que Cristo esté siendo formado en nosotros, ¿no? ¿Y por qué les quiero compartir esto esta mañana? Porque lo que vamos a compartir es básico, es fundamental, es un fundamento, pero me hacía yo durante la semana esta pregunta en base a lo que hemos compartido también en la semana, y me permitía el Espíritu identificar que es necesario retomar y ajustar si algo quedó suelto, ¿no? Entendiendo que no lo voy a ajustar yo, que ajusta el Espíritu. Compartíamos esta mañana que probablemente hoy me vaya con cosas que no entiendo, y está bien, porque no se trata de si asisto tengo que irme entendiendo, sino es algo que lo va a producir el Espíritu en el tiempo, ¿no? Si alguien considera que el pastor, lo que dice el pastor, eso es una verdad porque él lo dice, está mirando al hombre. Y compartíamos esta mañana, si hay cosas que hoy no las entiendo, tampoco me voy renegando, sino me voy agradecido que aunque hoy no lo entendí, Él me va a permitir entenderlo, porque es una obra espiritual, no es una obra natural, no es una obra humana, ¿no? La vida cristiana no empieza con un cambio externo, sino con una transformación interna. Esto es importante, repito, la vida cristiana no empieza con un cambio externo, o sea, no es algo que yo pueda lograr o algo que tenga que hacer, sino es una transformación interna. A esta transformación interna la conocemos como regeneración. Quiere decir que sin regeneración, que es el inicio de todo, no hay transformación. Yo puedo hacer cambios externos, o sea, para que lo note la gente, pero la regeneración es una transformación que se sucede dentro por la obra del Espíritu. Por eso le ponía como título a esta mañana el nacer del agua y del Espíritu, el cumplimiento de la promesa de Dios. O sea, ¿dónde se cumple la promesa de Dios? En ese nacimiento del agua y del Espíritu. Si no, cualquier otra cosa no es el nuevo nacimiento. La regeneración no es más que decir nacer de nuevo. O sea, yo puedo usar el término regeneración, nacer de nuevo, nacer de lo alto, sigue siendo exactamente lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, es una obra espiritual que inicia
todo lo demás en la vida del creyente. ¿Dónde? En el nuevo nacimiento. O sea, con el nuevo nacimiento es que se comienza a producir ahora la vida de Cristo en nosotros y el obrar del Espíritu. Sin regeneración no hay obrar del Espíritu. Y entonces aquí viene a caerse otra idea. Bueno, es que un día yo busqué a Dios, lo encontré y me arrepentí. No, así no funciona. Si Él no nos alcanza, dice, la vida del Espíritu produce el arrepentimiento. Pero el ser humano como tal no puede arrepentirse. No puede, porque no está ¿en qué? En su sustancia. El arrepentimiento es algo que produce el Espíritu en nosotros, no lo produce nuestra mente. Sin este nuevo nacimiento, amados, nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. Y aquí está lo clave y fundamental. O sea, una acción no me lleva al reino, un cambio de comportamiento no me lleva al reino. La regeneración, que es el inicio de la vida de Cristo en nosotros, es lo que ahora nos permite ¿qué? Conducirnos y entrar al reino. Si no, no hay acceso. O sea, no hay varias puertas para entrar. Hay una sola puerta para entrar. Y la puerta sabemos que es una persona. Sabemos que esa puerta se encuentra en una sustancia o en una naturaleza. Vamos a Juan, capítulo 3, al verso 3. Y para ponernos en contexto, esta es una conversación que se está suscitando entre Jesús y Nicodemo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Pero quiero centrarme solo en dos versos, que es la respuesta de Jesús, porque Nicodemo trataba de ahondar en otros puntos, en otros temas, y Jesús fue enfático en solo centrarse en uno. Y el verso 3 dice, Jesús respondió a la conversación con Nicodemo, en verdad te digo, si no nace alguien desde arriba o regenerado, ¿no? O nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. O sea, si no es producido porque Cristo nos alcanza, es imposible ver el reino. Podemos hablar del reino de Dios, podemos hacernos una idea de lo que es el reino de Dios, pero no podemos entrar. Yo puedo hablar del reino de Dios, pero probablemente no esté dentro. O sea, la única manera de entrar es, hay un medio que nos permite el acceso, es Cristo. Ahora, usa el término de arriba o de lo alto o nacer de nuevo, pero también dice, no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es ver, amados? ¿Con los ojos naturales? No, ver es percibir y comprender qué es el reino. Y si lo percibo y lo comprendo, entonces ahora puedo entender y acceder a ese reino por medio de aquel que ya está en mí. Pero no hay otra. Ver no es ver con los ojos físicos, no se puede ver el reino, porque el reino de Dios no es físico, es espiritual y eterno. Y solo podemos entrar o acceder por lo espiritual y eterno. Es interesante, y no voy a poner el verso 4 porque nuevamente es Nicodemo preguntando, ¿no? En esta conversación con Nicodemo, Jesús le tenía y lo tenía muy claro y centrado, y le vuelve a decir, vamos al verso 5, porque Nicodemo en el 4 le vuelve a hacer una pregunta y Jesús le vuelve a responder exactamente lo mismo. Noten el verso 5, que no va a variar más que el número 5. Miren, Jesús respondió y le dijo, es una copia tal cual del verso 3. O sea, Nicodemo le preguntaba otra cosa, porque Nicodemo decía, tú vienes de parte de Dios, porque hubiéramos visto, nadie puede hacer lo que tú hiciste, ¿no? Estas demostraciones de poder, y Jesús, pues no se deja engatusar por lo que parece cualquiera, diría, wow, están haciendo alarde de lo que hice. Pero Jesús se centra y dice, Jesús respondió y le dijo, en verdad te digo, si no nace alguien desde arriba, no puede ver el reino de Dios. Mientras Nicodemo se enfocaba en otras cosas, Jesús le volvió a decir, si no nace alguien de arriba y del cielo, no puede entrar al reino. Y esta mañana es lo que quiero volver a compartir, porque todo lo que parezca a Cristo, sin haber ocurrido el nuevo nacimiento en nosotros, no es Cristo. No es Cristo, mis amados. Aunque suene duro, porque tal vez alguien diga, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Bueno, es la carne esforzándose y tratando de parecerse a Cristo. Pero la carne no puede ser Cristo. Se puede parecer, pero no lo es. Porque se trata de una sustancia que es colocada. Ni siquiera es que nosotros la adquirimos por algo, sino que es colocada por gracia en nosotros. Interesante, porque en el contexto judío, agua y espíritu están ligados a purificación y renovación espiritual. Repito, ¿por qué es que le dice el que no nace del agua y del espíritu? El contexto judío, agua y espíritu están ligados a purificación y renovación espiritual. Es decir, el agua nos purifica de la naturaleza del pecado. Ahora, el agua no es algo, es alguien.
Y el agua nos purifica de la naturaleza del pecado y por el Espíritu se produce la regeneración. Pero los dos están confluyendo al mismo tiempo, están ocurriendo al mismo momento. Pero repito, el agua nos purifica de la naturaleza del pecado. El agua es Cristo, ¿correcto? Y el Espíritu produce la regeneración, porque el Espíritu nos alcanza y nos lleva a Cristo. Y quiero compartirles Ezequiel capítulo 36, vamos al verso 25. Por favor, síganme. Y rociaré, pero escuche, ¿está hablando en qué tiempo? Futuro. O sea, algo que iba a ocurrir. En ese momento no había ocurrido. Está hablando de algo que está por suceder. Y dice, y rociaré sobre vosotros agua pura. Ahora, cualquiera que lee esto parece estar diciendo que nos pondrá debajo de una ducha o una regadera o habrá lluvia, tal vez física. Pero dice, rociaré sobre vosotros agua pura y seréis limpiados. De todas, escuche, vuestras impurezas. ¿Qué hace el agua? Nos limpia, nos purifica de nuestras. Bien. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Este nacimiento no ocurre porque nosotros hacemos algo para que suceda. O sea, no hay nada, amados. Y esto me gustaría que recalcarlo y que se impregne en nosotros. No hay nada que el ser humano haga que pueda alcanzar ¿qué? El nuevo nacimiento. O sea, ni siquiera es una capacidad, no es una capacidad humana, personal, por inteligencia, no hay. Sino que es la manifestación de Dios en nosotros. El nuevo nacimiento es la manifestación, Dios nos alcanzó. A partir de ahí empieza todo, no antes. Por eso toda acción que parezca, no hay Dios, no hay Cristo, no conduce a nada, sigue siendo la carne. El agua es la vida de Cristo en nosotros que purifica lo que estaba impuro. Porque ¿cómo éramos sin Cristo? Impuros. Hagamos las cosas bien o mal, éramos impuros. Porque purificación viene de pureza y el puro es Cristo. Por eso dice que Él nos va a limpiar o nos va a purificar de todas las impurezas. Y buscaba en el contexto original qué es purificar desde el contexto hebreo, porque Ezequiel está en ese contexto. Y purificar, miren, es interesante, es quitar lo que es extraño e imperfecto de alguien. O sea, cuando fuimos robados, fuimos secuestrados a la vieja naturaleza, todas las impurezas entraron, amados. Lo extraño e imperfecto en ese momento entró en nosotros. Pero dice, quitar lo extraño e imperfecto de alguien. Escuche ahora, ¿para qué? Esto es interesante. Para dejarle su ser con la perfección que debe tener por la calidad que tiene. Quiere decir que Dios, ¿cómo nos ve? En Cristo. Calidad. Y por eso viene y ¿qué? Pone al Hijo para purificarnos. Porque perdimos la calidad de hijos. Lo perdimos. ¿Y viene a qué? A purificarnos para recuperar en nuestro ser ¿qué? La calidad con la cual fuimos creados en un principio, antes de. Esta agua pura, escuche, no está preocupado por la limpieza externa. No le preocupa. No le preocupa lo que hagamos externamente, porque lo externo tiene un tiempo de caducidad. ¿Sí? Entonces, está esencialmente preocupado en limpiar algo interno. Ahora viene la pregunta, ¿qué de nosotros quiere limpiar o viene a limpiar? El espíritu no. El alma, el problema no está en el espíritu. El problema está tampoco en el cuerpo, porque el cuerpo simplemente es conclusión de lo que el alma ha digitado y ha ordenado. Entonces, ¿dónde viene a trabajar en el alma? Donde se encuentran alojadas todas las impurezas. No están en el espíritu. Esto es tremendo. Las impurezas están en el alma, en los pensamientos, en los deseos, en nuestras construcciones, en nuestras propias edificaciones, en nuestros propios conceptos de lo que es Cristo, en nuestra propia mirada de quién es Cristo. Eso viene a limpiar. Dios no solo quiere perdonarnos, sino que quiere purificarnos. O sea, nuestra preocupación no es por ser perdonados, sino que seamos purificados. Porque la expresión de Cristo se da en la purificación, no solo en el perdón. El perdón es la limpieza de una vieja vida. Pero es que ahora que estoy limpio, ¿qué hago con eso? Y la purificación tiene que ver con la expresión de Cristo en nosotros todo el tiempo. Verso 26 dice, y daré a ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Escuche, está pasando dos cosas. ¿Qué está poniendo primero?
Un corazón nuevo y acabamos de leer hace un ratito que cuando hay nuevo nacimiento está en el agua y en él. Se entiende que lo que decía Ezequiel era lo que iba a ocurrir. Ahora, interesante, en los que nacimos en Cristo ya ocurrió, no está por ocurrir. Ya ocurrió. ¿Lo creen? ¿O están esperando que ocurra? Ya está. Y luego dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne. Toda buena obra que se haga en la carne viene de un corazón de piedra. Pero es bueno, pero es de un corazón de piedra. Si fuera suficiente con hacer cosas buenas, bueno, no hubiera puesto un corazón nuevo ni enviado a su espíritu. No era necesario, bastaba con nuestro obrar. Estaba con mis buenas intenciones, con mis buenos deseos, con mi cambio de comportamiento. Era suficiente. Pero dice, quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y les daré un corazón de carne. Ahora, me parece que es el mismo corazón, simplemente que limpiado. No. El corazón de piedra es insensible a las cosas de Dios. El corazón de carne es el corazón del Hijo puesto en nosotros, el que sí tiene sensibilidad a las cosas de Dios. El de piedra no, es insensible. La transformación o metamorfo que siempre compartimos no se da por nuestros buenos deseos o ganas, sino que ahora tenemos el corazón del Hijo, quien posee el corazón sensible y obediente. Ahora yo quiero ser obediente a Dios, no podemos, porque hay un corazón obediente. Ese corazón fue puesto en nosotros. No es que ahora mi corazón se vuelve obediente, sino que el corazón que se nos dio es el único que es obediente. Es el único que es sensible, es el único que escucha la voz de Dios, es el único que entiende lo que el Padre quiere. Es el único que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál? El corazón del Hijo puesto en nosotros. Pues nuestro corazón no hace la voluntad del Padre. Para empezar, no lo conoce. Y cree hacer cosas para agradar al Padre, ¿no? Se nos arrancó el corazón viejo y duro como piedra. ¿Qué es el corazón de piedra? Escuche, por favor. Un corazón de piedra es un corazón rebelde. ¿Y qué es rebelde? El que todo el tiempo está funcionando en contra o contrario o opuesto a lo que Dios desea. Un corazón de piedra es un corazón insensible a Dios. O sea, puede Dios estar hablando, señalando en el cuerpo, poniendo, pero no. Yo mantengo lo mío. Pero acá hay algo interesante, que aunque este corazón quiera, no puede entender. ¿Por qué? Por su naturaleza, pues. No puede, aunque quiera, no puede. Bien, no puede entender nada porque su naturaleza no se lo permite. Verso 27. Ahora viene lo tremendo. Y mi espíritu pondré dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y mis decretos guardaréis y los cumpliréis. Interesante porque el Espíritu de Dios es el único capacitado y que nos capacita. Esto es interesante, el único capacitado y que nos capacita para vivir en santidad. ¿Quién es el capacitado? El Espíritu. ¿Y quién nos capacita para vivir en esa santidad? El Espíritu mismo. ¿Y en qué estatutos, amados? Porque si bien estamos leyendo Ezequiel que es en el Antiguo Pacto, pues hoy en el Nuevo Pacto, ¿cuáles son esos estatutos? Pero ¿en qué ley hoy? Pues ya no estamos en esa ley, ¿no? No es que no sirve, es que fue absorbida. Y ahora hay una nueva ley. ¿Cuál ley? ¿La ley del espíritu de vida o la ley de la gracia? El nuevo nacimiento no es una reforma externa, sino una obra divina interna. Aquí está lo fundamental, por eso a las preguntas que se han hecho o que todavía tenemos es, pero si alguien está obrando bien, Dios le alcanzó, Cristo le alcanzó. Paren porque dice, el nuevo nacimiento no es una reforma externa, sino una obra divina. Una reforma es algo que el hombre genera, crea para establecer cómo vivir. Pero esta es una obra divina que se produce, ¿de qué manera? Orgánicamente en nosotros, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Esta obra divina fue anunciada por los profetas, realizada por Cristo y esencial para nosotros entrar en el reino de Dios. O sea, lo que dijeron los profetas es malo, no, anunciaban lo que estaba por venir. Pero llegó aquel que fue anunciado. Y si nosotros tenemos al que fue anunciado, ahora tenemos acceso al reino. La llave está en nosotros. La puerta está en nosotros. El reino está en nosotros. Ahora, este es un obrar, escuche por favor, que depende 100% de Dios. No hay ni siquiera un 0.001% del hombre. No hay. Es divino. Juan capítulo 1, verso 13.
Juan capítulo 1, verso 13. Dice, escuche por favor, aquí está la clave para que esas ideas de que un obrar puede lograr algo. Los cuales, está hablando de los nacidos, ¿no? Los cuales no nacieron de sangre, otra idea que se cae. El pastor tiene un hijo, una hija, y ya nació de nuevo. No, no nació. Yo soy creyente, los dos somos creyentes, tenemos un hijo, una hija, ya nació, no nació. Pero los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne. No, pastor, usted póngame la mano y usted me hace nacer. No funciona así. Pastor, usted hable con Elenita y ella va a cambiar si usted le habla. No funciona así. No hay nada en el ser humano que pueda lograr la transformación o el nuevo nacimiento. Ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice aquí. Entonces, no es solo hacer una oración, que no está mal, mis amados, sino que se trata de un nuevo corazón. No se trata de oración, sino de un nuevo corazón, de una voluntad divina, de ser alcanzados por el dueño de ese corazón. Hay un corazón que fue puesto, pero hay un dueño. Ser alcanzado por el dueño de ese corazón, por aquel que lo imparte por gracia inmerecida. ¿Cómo imparte ese corazón? Por gracia, porque alguien lo merece más que otro. No, porque así le plació alcanzar a alguien y lo pone. Esta es la regeneración que transforma lo interior, la que nos cambia, escuche, no nos cambia a nosotros, nos cambia o nos traslada de una naturaleza sin posibilidades de mejora e incompleta, porque esa es nuestra condición, hacia una naturaleza donde todo está completo y sin falta de nada. Tito 3, verso 5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y en la mañana compartíamos que nadie puede hacer justicia. Si que no se expresa el justo, somos completamente injustos. En todos los ámbitos donde nos movemos, en todos los ámbitos donde nos movemos. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Por qué somos salvos? No es por nuestra misericordia. Pastor, ¿usted me puede salvar? No. No se trata de mi misericordia, se trata de su misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? ¿Un sentimiento? Es una sustancia, es una persona. El misericordioso es Cristo. Bien, dice, escuche, y vuelve a tocar el punto, por medio del lavamiento regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Están pasando dos cosas que son lo mismo, pero son dos cosas y que están pasando al mismo tiempo, pero sigue ocurriendo, que ya pasaron, pero sigue pasando. No sé si me dejo entender. Es algo que ya pasó, pero está pasando. Son dos cosas, pero están dentro de uno solo. Dice, por medio del lavamiento regenerador. ¿Cuál fue el primer verso que leímos y de qué hablaba? Del lavamiento por él. Y luego dice aquí, y de la renovación del Espíritu. ¿Y quién renueva? Si estos dos no confluyen, no hay regeneración. No hay renovación. No hay nuevo nacimiento. Y dice, y de la renovación del Espíritu Santo. Lavamiento regenerador, ¿qué significa? Mire, una investigación breve y corta es que esto viene de un término griego, ¿no? Que la palabra es palingenesia. ¿Qué significa palingenesia? Nuevo nacimiento. Volver a nacer o generación otra vez. Y luego dice renovación del Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene la palabra renovación? Del griego anakainosis. Anakainosis. Renovación completa. Hacer nuevo en su naturaleza. ¿Nuevo en dónde? En su naturaleza. No nuevo en nuestra naturaleza. O en la vieja naturaleza, sino en su naturaleza. Nótese que están sucediendo dos cosas al mismo tiempo. Regenerados y renovados. Regeneración, ¿cuántas veces ocurre? Y la renovación, todo el tiempo. ¿Y qué es renovados? Podemos usar el término, escuche. O dentro de la renovación está lo siguiente: reconfiguración, traslado y transición. La regeneración es una sola vez. Nos alcanzó, listo.
Pero la renovación, dentro de la renovación está la reconfiguración, el traslado y la transición. Están ocurriendo ahí. Ahora escuche lo tremendo. ¿Y qué viene a limpiar? Nuestro pasado. Esto es tremendo. Mire, no solo se limpia el pasado, sino que se está creando algo que antes no existía, una nueva naturaleza espiritual. O sea, si yo creo que solamente ser regenerado y renovado es que me está limpiando de mi pasado, solo estoy mirando una parte. No negamos que eso suceda. Pero sobre todo, amado, lo que está pasando es que se está creando algo que no existía, algo que no había. Una nueva naturaleza está siendo puesta en nosotros. Y cuando se está suscitando esto en nosotros, mire, me llamaba mucho la atención y lo quiero compartir. No se refiere a algo simplemente reciente, sino a algo totalmente diferente. Repito, la regeneración y renovación no es que se está haciendo algo simplemente reciente, sino que se está haciendo algo totalmente diferente. O sea, en el nuevo nacimiento no solamente es algo que está suscitándose recientemente, sino sobre todo totalmente diferente. Nada de lo viejo, pues. Por eso no se trata solo de comportarnos mejor, sino la necesidad de ser hechos nuevos por Dios desde lo más profundo. Repito, no es solamente comportarnos mejor. El comportamiento puede ser mejor, pero sigue siendo sustancia. Pero cuando la sustancia nos toma, no estoy peleando por comportarme mejor. La sustancia va a producir un nuevo comportamiento. ¿Se entiende? O sea, creer que si me comporto mejor es sinónimo de que la sustancia esté en mí, no. La sustancia va a crear el nuevo comportamiento. Pero yo no me esfuerzo por comportarme mejor. No solo es un nuevo comienzo moral, sino se trata desde un origen celestial. Repito, no es un nacimiento moral, se trata de algo celestial. Su origen es celestial, su origen es eterno. Escuche esto, por eso la religión y los religiosos no conocen realmente a Cristo, por falta del nuevo nacimiento. Porque el que revela las cosas externas es Cristo. ¿Dónde? Cuando hemos nacido de nuevo. Pero la religión trata de mostrarnos cómo sería el cielo, cómo sería Cristo, pero si no está Cristo Él es el único. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces una religión no me conduce al Padre. Un religioso no me conduce al Padre. Quien me conduce al Padre es el Hijo, porque Él lo conoce. Ahora, ¿dónde está el Hijo? Nadie puede regenerarse a sí mismo sin ser regenerados por el Espíritu. Nadie puede regenerarse a sí mismo si no somos regenerados por el Espíritu. Porque este es el que da vida al corazón muerto. Dijo, pondré mi espíritu y les pondré ahora un corazón de carne. La nueva creación no es simplemente una versión mejorada, sino algo completamente nuevo. No es una versión mejorada de nosotros. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Ya no está Desiree, está Cristo. Ya no está Kike, está Cristo. Ya no está Marco, está Cristo. O sea, no es que se le dé una nueva energía para que Él funcione. No. Es una nueva vida que funciona en Él. Pero no es el poder para que Él funcione diferente, ni yo funcione diferente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Escuche, porque esto que vamos a entrar para cerrar es tremendo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede estar pecando continuamente porque ha nacido de Dios. Pero vamos despacito porque en otra versión dice Juan que mientras vamos madurando pecamos. Pero vamos a leer, dice no practica. No dice no peca. Dice no practica. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se está entendiendo? Pastor, o sea que si pequé, ¿ya no nací? Claro que has nacido, pero necesitas madurar. Cuando la madurez te alcance, el pecado, tú no vas a esforzarte por dejar de pecar, sino que ya no te gobierna más. Ahí hay una diferencia abismal. Entonces, se refiere a la naturaleza divina que habita en el regenerado. Está hablando de que esa naturaleza lo va a producir. ¿Bien? Entonces, la regeneración produce un cambio continuo de vida. ¿Un cambio qué? Continuo. No es que ya está, se acabó, lo logré. No, mis amados, por eso siempre decimos no den nada por sentado. Esto es todos los días. Porque cuando yo me siento más confiado, el pecado va a aparecer. Para decirme, ¿viste que no?
¿Se entiende? Por eso es todos los días está ocurriendo esta transformación en nosotros. ¿Hasta cuándo? El día que el Señor nos venga a buscar. Después, todos los años que estemos acá, somos imperfectos siendo perfeccionados. Pero si alguien dijera, ya, yo me la sé toda, yo soy perfecto, se equivocó. Está mirando cualquier otra cosa. Porque el perfecto es uno. Y es el perfecto nos habita y nos va perfeccionando. La regeneración produce un cambio continuo de vida. Aunque pueda caer, el verdadero regenerado no vive esclavo del pecado. ¿No dicen las Escrituras que caídos, pero no destruidos? Tampoco es licencia, ¿no? Tampoco es licencia. Nótese que dice no practica. El tiempo es presente. No dice dejará de practicar. Dice no practica. Está hablando de un presente continuo. O sea, nos hace comprender una acción continua o habitual. No es un acto puntual. Dejar de pecar no es un acto puntual. Es algo que está sucediendo todo el tiempo en mí. ¿Se entiende? O sea, si yo digo hoy no pequé, wow, ya lo logré. No, 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 no. Fantástico. Pero esto es todos los días, todos los días. No se refiere a nunca peca, sino que no vive en una práctica continua del pecado como estilo de vida. Ahí hay una diferencia. No es que no podemos pecar. Claro, si lo hago voluntariamente es terrible, ¿no? Pero a veces podemos pecar inclusive sin darnos cuenta. Aunque la mayoría de veces nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque pasa un tiempo y el Espíritu, uy, ¿qué hice? Ya, ahí está. ¿Y qué produce? ¿Quién lo produjo? Ahí está. El arrepentimiento no es algo que me nace a mí, es algo que lo produce el Espíritu. ¿Bien? Entonces, no es que nunca pecamos, sino que no vivimos en una práctica continua del pecado. Y aquí viene lo tremendo que está encerrado en ese verso que acabamos de leer. ¿Y qué lo lleva al creyente a no seguir practicando el pecado? La simiente que fue puesta en el regenerado. La simiente es semilla. ¿Y qué tiene que pasar en nosotros? La semilla entra, muere y comienza a brotar la vida. O sea, ¿qué nos va a llevar a dejar de pecar, entre comillas? Dejar, entre comillas lo digo, ¿no? La simiente. Si la simiente crece, crece la plantita, crece la raíz, crece el árbol y se ven los frutos. No me esfuerzo. Se va a lograr. De manera que, orgánica. Luego se refiere a no puede pecar. Es una palabra en indicativo presente infinitivo, que sea poder o capacidad. Ese poder y capacidad está dentro de nosotros. Si tomamos esa capacidad o ese poder, dejaremos de pecar por el poder que está en nosotros, que es Cristo. ¿Se entiende esto? Cuando dice no puede pecar, es por el poder o la capacidad que ya opera en nosotros. Si lo tomo, dejaré de pecar. Si yo me abandono y soy absorbido por esa naturaleza, el pecado se va a extinguir. O sea, no hay esfuerzo. No se esfuercen, por favor, por dejar de pecar, porque entre más se esfuercen, más van a pecar. Le doy esta receta. Si ustedes se esfuerzan por dejar de pecar, más van a pecar, porque es la carne tratando de dejar de pecar y no puede porque su naturaleza es pecado. Por eso el pecado no es una acción, el pecado es una naturaleza. Esfuércense y pecarán más. Es decir, escuchen, no se refiere a ser incapaz de cometer un pecado, sino que no puede vivir en una práctica constante de pecado como si nada hubiera cambiado. Somos conscientes de en qué naturaleza estamos ya. Y la palabra ha nacido de Dios, precioso, está revelando que ha sido engendrado, nacido. Está en un tiempo perfecto pasivo, indica que ya ha nacido y que sigue siendo hijo de Dios. O sea, el que ya nació es hijo aunque peque. Ya nació, ya nacimos. Vivimos en el nacimiento constante, en aquel que todo lo puede, en todo. Podríamos concluir entonces, primero, la regeneración no es opcional. La regeneración no es opcional, o sea, no es una opción que yo tomo. No está en mi decisión ser regenerado. Pero sí tiene que quedar claro que es el punto de partida de todo. Y esto quiero que ustedes lo tengan muy presente, amados, para que, como compartíamos hoy en la mañana, por emoción, cuando vemos acciones, decimos, ya, Cristo lo está logrando. Si no hay abandono de lo viejo,
no hay nacimiento. Y aunque parezca buena, sigue siendo un producto de la carne. Por eso repito, la regeneración no es opcional. Y es el punto de partida de todo. Porque recuerden que el Señor nos dice claramente que hay dos árboles. Y uno se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el bien, que a nuestros ojos naturales nos vislumbra, pertenece a un árbol. Pertenece a un árbol. Escuche, ¿y esa persona puede orar? ¿Sí? ¿Puede leer las escrituras? Sí. ¿Pero eso es sinónimo y seguridad de que nació? No. Entonces cerremos un poquito este primer punto. Toda obra que no sea producida por el Espíritu que procede de Cristo, no necesariamente digo, porque eso solamente lo sabe el Espíritu, pero no necesariamente es sinónimo de nuevo nacimiento. Segundo, sin regeneración no hay vida espiritual. Repito, es contundente, ¿eh? Sin regeneración, es decir, sin nuevo nacimiento, no hay vida espiritual, porque en la carne no hay vida espiritual. Parece, pero no hay vida espiritual. La regeneración produce una nueva naturaleza, una nueva identidad y una nueva vida. Repito, la regeneración produce una nueva naturaleza. ¿Dónde se encuentra esa naturaleza? En la regeneración, que es Cristo, ¿no? Una nueva identidad, ya no somos, ahora somos otros. Y es precioso porque la Escritura dice, somos lo que Dios dice que somos, no lo que la gente dice que somos. Es lo que la gente dice, esa es nuestra nueva identidad. ¿Dónde está nuestra identidad? En Cristo. Y produce una vida, su vida, no nuestra vida, su vida. Si hemos nacido de Dios, ya no podemos vivir cómodamente en el pecado. El que nació de Dios ya no puede vivir cómodamente en el pecado. El pecado incomoda. El pecado nos produce, ¿qué? Arcadas, náuseas, ¿no? Nuestra nueva naturaleza y el espíritu con mayúscula que habita en nosotros nos impulsan a una vida santa. ¿A dónde nos impulsan? A una vida santa. ¿Cómo? Porque el santo se está expresando. Yo no me santifico a mí mismo por acciones. El santo se está expresando. El santo me está santificando. Si alguien vive en pecado, sin lucha ni arrepentimiento, escuche, según Juan, no según Quique, según Juan, el apóstol Juan, no ha nacido verdaderamente de Dios. Clave, amados, esto repito. Si alguien vive en pecado, sin lucha ni arrepentimiento, según Juan, no ha nacido verdaderamente de Dios. Los apóstoles hablan de ser sobrios. ¿Sí? ¿Han leído ser sobrios? Ahora, ¿qué es ser sobrio, amados? ¿Será que ya no tomo? ¿Será que me estoy comportando diferente? ¿Será que ya no digo las mismas palabras de antes? ¿Será que ahora trato a mi esposa o a mi esposo distinto, a mis hijos, a mis padres? ¿Será que me estoy esforzando cada día por ser mejor? Mire, escuche, por favor. ¿Qué es ser sobrio? Y nos va a romper la cabeza. No estar pensando ni desperdiciando el tiempo en las cosas naturales o las cosas de abajo porque ya somos de arriba. ¿Qué es mantenerse sobrios? Ocupándose todo el tiempo de las cosas de arriba, de las cosas eternas. Eso es sobriedad. No es una acción por un comportamiento que ya es diferente, porque me esforcé, o ya dejé algunos hábitos ya. No. Ser sobrios es permanezcan mirando las cosas de arriba. No se entretengan en las cosas de abajo, porque les quitan el tiempo. Finalmente, algo ocurrió en la semana, una pregunta sobre el yugo desigual que sería bueno tocarlo brevemente, ¿no? Nosotros ya no vivimos, no somos parte del yugo desigual. No lo somos más, amados. No tenemos yugo desigual. Es decir, convenir, acordar con la oscuridad, tinieblas, con la vieja naturaleza. No somos parte de eso. Y si alguien cree que quedarse callado ante la acción de las tinieblas es indicativo de que Cristo está siendo formado en nosotros, tengo que decirle que no es así, porque la luz no se mezcla con las tinieblas, la luz no se hace parte de las tinieblas, no consiente con las tinieblas, no convive con las tinieblas. ¿Bien? A veces vemos acciones de la carne como buenas o agradables y creemos que es Cristo, pero no es así. Si alguien no nació, sigue siendo carne en su expresión buena.
Repito, si alguien no nació, sigue siendo carne en su expresión buena. Primero nos despedimos de nuestros amados del Zoom y de los que verán este video más adelante. Un abrazo en Cristo.